tenemos a Chucho justo donde lo necesita. Podemos conseguir y sacar a la luz todo lo que podamos para destruir su imagen. Lo que sí hay que preocuparnos, es el don Chucho. En cuanto sepa que no le hicimos el paro con los aceros, nos va a querer matar, Hay que estar trucha. Yo no tengo familia. Entonces es un negocio. No lo sé. ¿Tiene que ver con Chucho? ¿Chucho? No, Chucho no. Chucho no. Estoy así de mandarte de vuelta, ¿de acuerdo? Ok, inténtelo. Porque yo estoy segura que el indio Amaro le cortaría los huevos con sus propias manos. Este tipo me ayudó a atrapar al indio Amaro. Así que no creo que me vaya a ver la cara con el plan que me ofreció. Me dijo que nos va a estar esperando para dejarnos entrar en la migra. Ya no quiero más golpes, Marcelo. Yo he tenido madrazos como para 3 vidas. Al paciente que acaba de llegar, es necesario ponerle esta intravenosa. Doctor, ¿cómo salió la operación? Todo salió como esperábamos. Hubo que operarle la pierna, la traía muy lastimada. Y también hubo que ponerle unas placas por la fractura de la columna cervical. Ya, ¿y su recuperación va a ser completa? Los pacientes que padecen de fractura de cervicales suelen presentar problemas neurológicos. No creo que sea el caso de su hermano hasta ahora, pero de cualquier manera estará en observación médica durante 72 horas. Claro, él se va a quedar aquí en el hospital el tiempo que sea necesario para que se recupere. Sí, es necesario. Mire. ¿Puedo acercarme? ¿Sí? Fabricio, estoy aquí contigo y te juro que no voy a permitir que nada te pase. Así como se lo prometí a mamá. Aquí voy a estar. ¿Puedo ir con él? Adelante. Sí. Esta vez no quiero errores. ¿Puedo ayudarles en algo? Soy la detective Ivanka Tronsky de la Interpol. Estamos buscando a este hombre, Davai. Tenemos información de que ha sido ingresado en este hospital. Es testigo importante de un asesinato. Debemos interrogarlo. El paciente de la habitación 303 es un protegido de Homeland Security y nadie puede saber dónde está. ¿Sí me entendió? Nadie. Es muy importante. Venga quien venga. Nadie puede saber esa información. No sabría decirle si está aquí. Mi turno comenzó hace poco y no he visto las historias clínicas nuevas. Yo creo que tú quieres que tu turno acabe rápido hoy. Yo tengo que llamar a un supervisor. Lo registraron con otro nombre, pero por las características de este paciente tiene que ser él. Habitación 303. Está on. Davai. ¿Cómo le hiciste para meterla en la troca? Le dije que la llevaría donde ella quería. Y pidió comer un helado en un sitio donde su marido la llevaba. Creo que esta noche ya la hiciste, Heriberto. No me vengas con esos juegos, Margarita. Ya estamos bien grandecitos para eso. Gracias. Gracias por ayudarme con la señora. Es bueno saber que cuento contigo. Para eso están los amigos, ¿no? Ya no te desaparezcas tantos años. Mira que me siento usada y no estoy acostumbrada a estos abusos, ¿eh? Cuídate, Heriberto. Cuídate mucho. Adiós, Magdalena. Margarita, mi reina Margarita. Y cuando quieras puedes venir a visitar. Esta es tu casa, ¿eh? Gracias, sí. Cuídate. Que Dios te cuide y te ampare, hijo. Ve con Dios. Ya nos vamos para tu casa. No, yo quiero ir a comer helado. Cuando estoy triste me gusta comer helado. Ya no tenemos tiempo para ir a los helados. Pero Magnolia me dijo que me llevarías ahí. Ahí me lleva mi marido.
Tú no eres mi marido, ¿verdad? ¿La enfermera? Los rusos vinieron por mi hermano. Es el cuarto piso, четвертый этаж. Escúchame, no grites. Quédate tranquila. Mataron a ella. La mataron. Necesito que llames a la policía. Yo soy oficial de Homeland Security. Necesito que llames a la policía y que evacuemos todo el hospital porque creemos que sigue el asesino aquí. ¿Está bien? ¿Entendiste lo que te dije? Sí, pero estoy muy nerviosa. Llama a la policía, haz lo que te dije. ¡Saliendo todo el mundo del hospital! Creemos que tenemos un terrorista dentro del hospital. ¡Saliendo! ¡Salgan todos! Ay, no. Ay, se respóndeme. ¿Qué pasó, Sánchez? Vi tus llamadas. ¿Alguna novedad? ¿En serio? Ok. Sí. No. Yo salgo para allá. Sí. Sé perfectamente dónde es. Dale. Gracias, bro. ¿Qué pasó, gringo? ¿Apareció tu mamá? Encontraron una mujer con las descripciones de mi madre en una heladería que está cerca de aquí. Bueno, ¿y crees que sea ella, pues? Puede ser. Sí tengo la esperanza porque a ese lugar íbamos los domingos. Nos llevaba mi padre a comer helado. Espero que sí. Pues vamos, pues yo te acompaño. Vamos. Lo sucedido a mi marido es resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Son demasiadas las preocupaciones y cargas que tiene que asumir el gobernador de un estado como Chihuahua. Confiamos en que pronto estará recuperado y de vuelta en sus funciones. Mientras tanto, yo me comprometo a seguir adelante con la gubernatura. Ha habido rumores de que los Acero tuvieron que ver con la baja del gobernador. Se habla de un enfrentamiento y muchos muertos. Ya les dije todo lo que le pasó a mi marido. No deberían seguir creyendo rumores malintencionados de sus enemigos políticos. Por ahora no voy a ahondar más en ese tema. Buenas noches. Señora, ¿me podría decir qué rumbo tomará el Estado? Gobernador, por favor. Permítame. ¿Tú eres Ernesto? Sí. Quiero que sepas que mientras yo esté al frente de la gubernatura tendrás acceso preferencial a la información. Hay muchas cosas que necesitan ser sacadas a la luz. Creo que tú eres la persona indicada para hacerlo. ¿O me equivoco? No, señora. No se equivoca. Espero su llamada. Con permiso. No, parce, no. Yo no quiero que mi pelado me encuentre borracha y si me fumo un porrito para arreglar. No, tampoco. Ay, no, él me tiene que ver en sano juicio. ¡Lorenza! Dígame, señora. Venga, le puse los peluches, los afiches, todo lo que le compré. ¿Sí? Todo está listo en su cuarto, ¿cierto? Pues claro, como no va a estar listo. Ah, los decoradores llevan allá una semana. Ay, Dios mío, bendito. Gracias, Lorenza. Eso es todo. Eso, vaya para allá. Calma, señora. Todo va a salir bien. Vos decís, ¿y si no me quiere? ¿Y si no le gusto? ¿Y si no me reconoce? Ay, se pone a llorar. Ay, no, parce, me muero de los nervios y además tengo pipí. Claro que la va a reconocer, señora. Un hijo jamás olvida a su madre. Ay, eso dice usted. Bueno, eso vaya pues, que quiero estar sola. Ay, no, parce, me va a dar de todo. Ay, pero un traguito. Ese es mi hijo, mi Alvarito Acacio.
Alvarito, mi amor. Por fin regresaste, papi. Mira cómo estás de grande. Y estás en tu casa, papi. Mira tan lindo que me salió, míralo. Ay, amor, cómo estás de grande. ¿Ah? Alvarito, papi. Yo no me llamo Alvarito. Me llamo Atencio. ¡Salgan del hospital! ¡Salgan sin atropellarse! ¿Qué hacemos? Tenemos uniformes de la Interpol. No sospechan de nosotros. Debemos apresurarnos a acabar la tarea. Esa es la habitación. ¡Das Vidalia, Fabricio! No está. ¡Se escapó! ¡Alguien le avisó! ¡Tenemos que apresurarnos antes de que escape del hospital! Fabricio. Fabricio, ¿dónde estás? Indira, aquí. Aquí. Sonia, apúrate. Apúrate, por favor. Esos hombres están ahí. Yo te voy. Tú puedes, vamos. Fabricio, vamos. Si no me hubieras llamado por teléfono, ahorita mismo me tendrían esos hombres. Ay, qué bruta que soy, ¿cierto? ¿Verdad? Que te pusieron un nombre bien bonito. Pues raro, eso sí, pues, pero bonito. Ay, papi. Tuti, no fue nada fácil como te puedes imaginar. Pero acá está. Cumplí con mi palabra. Siempre lo supe. Yo jamás dudé, ni por un segundo dudé de vos. Papi, ¿te gusta la casa? ¿Quieres ver tu cuarto? Ay, ¿quieres ir al jardín? ¿Sabes qué? Te puse un parque con carrusel, con toboganes, con columpios. Hasta te compré un pony y un cochinito para que juegues con él y le hagas maldades. Ella es tu mami, hijo. Tu verdadera mamá. No me conoces, mi amor. Papi, ¿te gustaría jugar conmigo en el parque? Sí. Sí. No volamos tantas horas para que la vengas a rechazar. Déjalo, qué pecado, mi amor. Él está nervioso. Vamos al parque, papi. ¿Qué haré? ¿Ah? Quiero a mi abuelita. ¿A quién? Quiero a mi abuelita. La policía ya no debe tardar en llegar. Te dije a las enfermeras que los llamaran. ¡Pero tú estás loca! Si la policía viene, le van a identificar. ¡Pero qué quieres que haga, tú eres estúpido! ¿Quieres otra idea? Los matones están persiguiendo. ¿Qué quieres? ¡Rusol de mierda! ¡Ahí están! ¡Estrellas! ¡Disparan! ¡Estamos con... ¡Corre, Indira, corre! Tenemos que perderlos mientras llega la policía. ¿Y ahora qué? Mira. Te voy a pasar esta camilla. Sí. No, Indira. Por favor, haz un esfuerzo. Nos están persiguiendo. ¡Cállate! Fabricio, por favor, ayúdame. Yo sé que te duele, por favor. Te lo pido. Vamos, aguanta. Policía. Me importa poco. Hoy no nos vamos sin el acta de defunción de Fabricio. Debieron irse por allá. Definitivamente estuvieron aquí. Ustedes dos por allá. Nosotros vamos por el corredor.
Ya no debemos estar lejos. Así es que échenle ganas, que ya mero llegamos, van a ver. ¿Estás contento porque vas a ir a conocer al ratón? ¿Al ratón Miguel? Sabes que yo lo conozco, es mi amigo. Te va a caer muy bien, es a todo dar. Ya vas a ver. Nos detuvimos, ¿no? Sí. Por si todavía falta. ¿Qué pasó? Papers. Papeles, documentos. Nomás traigo unos sacos de papa para mi rancho. La cosa está muy dura por la sequía. Tenemos que hacer algo. Pero que ya nos chingo. No. ¿Hacia dónde te diriges? Ya le dije, nomás traigo una carga de papas. Abre la parte de atrás de la troca. Vamos a revisar todo. Follow me. Quedas detenido por tráfico de migrantes. No sé por qué corrió esa morra. Seguro se ha de haber asustado. ¿Qué pasa aquí? Unos hombres armados comenzaron a disparar. Mataron a una enfermera y luego subieron. Hay una agente de Homeland Security allá adentro. ¿De Homeland Security? Sí. ¡Acordonar la zona! ¡Nosotros vamos adentro, vamos! No hay salida. ¿Qué hacemos? No tengo la más puta idea. Yo creo que esta aquí nos trajo la suerte. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.